un mensaje de Aguilar Camín, a ver, ponlo, que se quejaba de que cómo era posible, ¿no? Porque Héctor se quedó en el almanaque de cuando él era el influyente y él pontificaba, ¿no? Cuando eran las élites las que dominaban la llamada opinión pública. Y esto ya cambió, pero él sigue preguntándose cómo es posible que esta conferencia polarizante, creo que dice, y sin chiste, simplona, aburrida, con quien ni siquiera habla de corrido, tenga tanta aceptación. A ver si lo encuentran o me equivoqué. Es un... Sí, donde dice que no ve la pena de nadie, se lo va con todos lados. No es nada más que si, ¿qué pasa? ¿No? Sí, pero otro, ahí sí, con todo respeto, Héctor, no nos vamos Pero entonces, ¿cuál es el...? a tragar todo Pero ese plato. mañaneras tocan a su fin y que entonces... No, ¿Cuál? hay una síntesis, creo que del caricaturista Hernández, a ver si no está en Hernández, porque él le contesta, dice, pues es que no acabas de entender o no quieres aceptar que esto ya cambió. Sí, me imagino que es nada más un fragmento. Sí, es que sacó como 7 tweets ahí, dando a conocer su punto de vista. Sí, pero de el que que no vi, las ve, pero las encuentra en todos lados, sí, por ejemplo. el que vi fue el de José Hernández. Aquí está. ¿Cómo explicar que una pieza tan burda de polarización como la de las mañaneras haya tenido la fuerza y el impacto de estos años? Y ya trata él de explicarlo. Es que, por ejemplo, lo de ayer, ¿dónde se expone? Lo de el convenio de el PRI y el PAN. ¿Dónde se expone? Pues ahí, la prensa escrita, pero en la radio, en la televisión, no. Entonces aquí, como no hay censura, pues la gente se entera de cosas que en otros medios no se dan a conocer. O es una opinión distinta
porque todo lo demás es un coro, todo. En los medios convencionales es lo mismo. Es como los tiempos de los boletines, que se leía una nota en un periódico y la misma en otro y en otro, porque era un boletín que enviaba el gobierno. Ni siquiera lo cambiaban, lo modificaban, si no era textual. Y así sucede. Entonces, por eso, pues a la gente le llama la atención lo de la mañanera. Ayer comentaba yo de que en el convenio ¿no? De las notarías, el 40%, 20% del registro civil, de las oficinas de recaudación, sí, de recaudación, ¿no? No, de receptoría de rentas, así se llama en los estados, donde se cobran los impuestos. Y dije, nada más lo aclaro para que no vayan a estar pensando que inventé y que eso no está en el documento, claro que no está. Dije, lo que sea. Y les voy a contar por qué. Porque una vez recibí una carta, era yo dirigente de un partido, y alguien me pedía que quería ser diputado. Plurinominal o regidor plurinominal o no sé qué otra cosa, pero me ponía al final, lo que sea. Y ya me quedé con eso. Quiero ser senador, quiero ser diputado, quiero ser presidente municipal, regidor plurinominal, lo que sea. Y lo de los baños públicos también es una anécdota, de que a un amigo le ofrecieron que un intelectual ya fallecido, ya lo quiero mucho, porque fueron de los que nos ayudaron en momentos importantes, de los intelectuales que ayudaron. Y lo querían convencer para que fuese delegado. Aquí en la ciudad, en una delegación. Y su esposa, amiga también de nosotros, decía, no, tú no sirves para eso. ¿Cómo? Porque pues su vida era el trabajo intelectual. Por cierto, de lo mejor del país, como intelectual. Admirado por Monsi, por Carlos Monsiváis, amigo también de Carlos. Pero pues con una vida distinta, ¿no? Como suele pasar. Ustedes son periodistas y si les dicen van a ganar más dinero en esta otra ocupación, ¿no? Pues decir, no, pues yo no
aunque yo pueda ganar más dinero, no es mi oficio, o no me siento bien, o no trabajo por dinero, trabajo sí para tener mis ingresos, pero en lo que me gusta. Entonces, la esposa, que es un encanto, una mujer extraordinaria, le decía, no, tú no puedes. ¿Cómo vas a hacerle? Porque además, un hombre tranquilo, cuando te lleguen a protestar, ¿qué vas a hacer? Pero pues siempre a los intelectuales los ha fascinado el poder. Sé de cómo hasta un historiador brillante como don Daniel Cosío Villegas quiso en una ocasión ser candidato a senador. Porque el poder fascina. Entonces, ese estaba, pero se arrepintió porque tenía él que convencer a otros de que declinaran a su favor, y empezó a recibir a algunos de los aspirantes para ver si llegaba a un acuerdo. Y uno de ellos le dijo, bueno, yo sí apoyo para que tú seas, yo declino, pero tenemos que ponernos de acuerdo, así como ayer, pues, ¿qué me va a tocar? Y entonces este amigo me platicaba de que en la lista lo que más le llamaba la atención era que quería la administración de los baños públicos de la delegación. Entonces, eso no está ayer, por eso dije, ¿no? Y los baños públicos, porque me acordé de… ¿Cómo se llaman los que cobran en las calles o inspectores? ¿Cómo se llama? Hay un… Vía pública, sí. Faltó nada más ahí. Todos los de vía pública. ¿A quién? No, ya no me meto, amor y paz. Ya, amor y paz. No, es que no es un asunto personal, es un asunto de carácter público, es aleccionador, es para los jóvenes. Es que es muy difícil tener una prueba documental de el tejemaneje de la política o de la politiquería. En México, el maestro, que es lo que estos ni siquiera saben, lo aplican. El maestro de la simulación era Porfirio Díaz. Y la política en México
siempre se sustentó, hasta ahora que se dan los cambios, las transformaciones, en la simulación. Entonces, el gran maestro de la simulación, de que la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo, era Porfirio. Siempre. Pues es democracia, ¿no? ¿Y había democracia? División de poderes. ¿Había división de poderes? ¿Quién era el poder de los poderes? El Ejecutivo. Todo era una farsa, pero se respetaba la forma. Entonces, ¿cómo se entera uno de lo que realmente sucede? Por eso los investigadores de la ciencia política, de la sociología, no alcanzan o no alcanzaban a comprender cómo era México. Porque si se va a hacer una investigación y te vas a la hemeroteca, a los periódicos, que es lo que hacen los investigadores, o a los archivos, pues no vas a encontrar nada. O no va a ser siempre real. ¿Qué pasa con el archivo de Porfirio Díaz? Lo entregan los familiares y lo empiezan a clasificar. Está en la Ibero, pero llegó el momento en que ya se avanzaba muy poco en la clasificación, porque ahí en ese archivo hay cosas que sí retratan a Porfirio Díaz, que no están en los periódicos, que no están en sus discursos. Por ejemplo, el telegrama, que no es tan textual, pero mátalos en caliente, está ahí en los archivos. Y otras cosas. Entonces, cuando sale un documento así, para un investigador, es oro molido. O sea, hay que agradecerlo, porque ayuda mucho a entender. Si alguien dice en un discurso, un opositor, un adversario, es que hicieron un enjuague, no les importa el pueblo, lo que buscan es sacar provecho personal. Ya se pusieron de acuerdo y ya se repartieron las notarías en un discurso. Sí, sí es cierto, y aplauso. Pero no se demuestra nada. Pero un escrito firmado, ya se repartieron 6 notarías
es todo un acontecimiento. Entonces,